derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur. Mi nombre es Diana Santana y como todos los martes tengo el gusto y el placer de compartir cámaras y micrófonos con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en BCS, la maestra Charlyn Ramos. Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar aquí compartiendo con todas las personas que como cada martes a las 10 de la mañana se unen a esta gran señal para conocer sobre sus derechos humanos, cómo protegerlos y sobre todo cómo, pues ahora en esta época de regreso a clases, ¿verdad? Encontrar cómo puede ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos una gran alianza para la defensa de las niñas, niños y adolescentes en este periodo de regreso a clases. Así es, y justamente nosotros también contamos con la presencia del licenciado Raúl Alejandro Betancourt. Él es el visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en BCS. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. A Presidenta, maestra Charlyn, a Diana, ¿qué tal? Un placer acompañarlas y pues bueno, aquí estamos para poder platicar qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí, como bien lo comentaba la maestra, ahora con el tema del regreso a clases, es muy importante que todas las niñas, los niños y los jóvenes conozcan acerca de todos los procedimientos que hacemos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en caso de tener alguna vulneración en sus derechos, sepan cómo poder acceder. Y bueno, el programa de hoy estaremos platicando precisamente del tema de las quejas, el proceso de los acompañamientos, la conciliación, y para eso nos acompaña el licenciado Raúl, quien es el visitador general de aquí de la comisión. Y nos gustaría comenzar, Raúl, para ahora sí que platicando, ¿no? A aquellos jóvenes, aquellas niñas, niños y también los que nos escuchan también en casa a través de la señal de Canal 8 y redes sociales. ¿Qué es una queja, no? Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que me voy a quejar, pero porque me sacaste la lengua o porque me guiñaste el ojo, me hiciste alguna señal rara, ¿no? Pero, ¿qué es una queja y cuáles son los tipos de quejas que se pueden presentar ante la Comisión Estatal? Ok, perfecto, muchas gracias. Te platico. La queja es un servicio que brindamos en donde una persona, ya sea a la parte promovente, sea la parte agraviada o no, que sea un representante, por ejemplo, al hablar de una persona que se encuentra privada de su libertad, o al hablar de un niño o adolescente, una persona puede ir a presentar una queja y esa persona pues nos hace conocimiento una serie de hechos que presuntamente vulneraron los derechos humanos. ¿Por qué te digo que presuntamente vulneraron los derechos humanos, Diana? Porque esos hechos van a ser tendientes a la investigación, en donde un visitador o visitadora va a requerir a la autoridad presuntamente responsable, la autoridad que se señaló en los hechos, la información justificada de los hechos. Entonces, ahí calificando alguna serie de derechos humanos que se vulneraron presuntamente. Entonces, mediante acciones de investigación, mediante acciones de adquirir las testimoniales, a lo mejor también colaborar con otras instituciones en el esclarecimiento de hechos, tales como el C4, donde pedimos cámaras, o a lo mejor algún dictamen médico psicológico con otra autoridad,
pues ya nos allegamos de la película completa. Y de ahí poder sacar nosotros pues una determinación correspondiente para si se vulneraron o no los derechos humanos de la persona. ¿Cómo se inicia este proceso de la queja ante la Comisión Estatal? Existen dos grandes supuestos que nos hemos platicado en muchas ocasiones, cuando se dice que una queja inicia a petición de parte, estos tecnicismos que se usan mucho en el ámbito legal, a petición de parte o de oficio. ¿Y eso qué significa? A petición de parte es que la persona que está haciendo o que considera que están sus derechos de alguna manera afectados o vulnerados, pues solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que intervenga en la investigación o intervenga en el caso, en la resolución de la situación que está denunciando y que considera que le genera un daño en sus derechos humanos. Esa es a petición de parte, es decir, la persona lo pide. Y el otro es de oficio. ¿Eso qué significa? Que aunque la persona no lo pida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que es de tal relevancia e importancia y contemplado en la ley que existe esta excepción, aunque la persona no la pida, la comisión tiene que actuar de manera directa y automática. ¿Cuáles son estos supuestos específicos en el caso de niñas, niños y adolescentes? Por ejemplo, porque no podemos esperar a que el niño o la niña, el adolescente, tenga la capacidad para entender y valorar que sus derechos humanos están siendo vulnerados, y entonces hasta que venga él o ella a decirnos que determina que sus derechos humanos están vulnerados y nos pide que intervengamos, pues sería una locura, ¿no? O sea, obviamente las niñas, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, y por eso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando conocemos de alguna situación, ya sea porque alguien más nos lo vino a comentar, ¿quién se refiere a alguien más? Pues un maestro, una maestra, un compañerito de la escuela, el mismo niño o niña, pues un tío, un vecino, alguna situación, una autoridad. Cualquier persona que tuvo este conocimiento, que salió en las redes sociales denunciado, que haya un video por cualquier medio en el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya tenido conocimiento de una situación que vulneró los derechos de niñas, niños y adolescentes, entonces de manera automática podemos iniciar la investigación para ver qué está pasando, porque es un grupo de atención prioritaria. Otro supuesto de esta excepción es cuando estamos hablando de personas que no tienen la capacidad para entender lo que les está pasando, pues usualmente pasaríamos en esta situación hablando de una persona que tiene una discapacidad mental, intelectual, que le impide reconocer que la situación que está viviendo pues le vulnera sus derechos humanos. En estas situaciones, y cuando hay una violación de derechos humanos muy grave que atentó contra la vida de una persona, por ejemplo, pues son situaciones en las cuales la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede actuar de manera oficiosa para iniciar un procedimiento de queja. ¿Cómo se inicia este proceso? Por ejemplo, los maestros, cuando van a poner alguna queja, necesitan llevar algún tipo de evidencia. ¿Cómo es como se realiza el proceso cuando la comisión entra directamente, en este caso, de las niñas, niños y adolescentes, como comentabas? Pues cuando estamos hablando de una situación de oficio, con el solo hecho de que nos hagan llegar la información básica para poder identificar, es decir, qué niña, niño o adolescente está siendo vulnerado, dónde está ubicada, y con eso podemos nosotros iniciar las investigaciones correspondientes. Por supuesto que la mayor cantidad de elementos que sea posible que puedan brindar abona para el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuál es el papel que juegan las y los visitadores en todo ese tema, en el proceso de la queja y el acompañamiento? Ok, perfecto, muchas gracias. Mira, te platico. Las y los visitadores que componen el organismo son los encargados y encargadas de llevar los expedientes de queja. De igual manera, la Comisión de Derechos Humanos no se limita únicamente a llevar procedimientos de queja, sino también orientamos jurídicamente a las personas que se acerquen con nosotros o que requieran alguna especie de orientación en diversas materias, tales como administrativo, civil, penal, laboral,
familiar, entonces le brindamos esa orientación. Si bien no pertenece a algún servicio de nosotros como la queja, podemos de igual manera canalizar a la persona de acuerdo a nuestras competencias. Como nos rige una ley a nosotros y la ley nos delimita nuestro actuar, entonces no abarcamos todas las materias, no abarcamos todas las facultades, por lo mismo canalizamos con la autoridad que sí tiene la capacidad, la facultad para poder atender, por ejemplo, que llega a nosotros una persona que requiere un abogado, un defensor público. Nosotros como derechos humanos no tenemos defensores públicos o un asesor jurídico, pues bueno, lo canalizamos con esa autoridad para que vaya ya con un oficio o ya brindando a nosotros un acompañamiento en donde nos diga de que, ¿saben qué? Se me dificulta mucho entender, no creo que me pongan a mí la denuncia, que yo pueda poner la denuncia, me pueden dar la negativa porque no sé cómo pedirla, entonces nosotros podemos canalizarlo de acuerdo a nuestras capacidades también, materiales y de personal. ¿A qué se refiere cuando damos este servicio de acompañamiento? Son casos muy, muy particulares, muy especiales en los cuales la persona tiene una condición, una situación de vulnerabilidad tan extrema que sería poco factible pedirle que la persona haga el seguimiento de su situación legal en lo individual. Estamos hablando, por ejemplo, una persona que tiene una situación de postración y no puede, y le damos un oficio, por ejemplo, una canalización que le digamos, tome señor este oficio y vaya a la otra dependencia para que le atiendan. Pues es ilógico porque la persona se encuentra en una situación de postración y no tiene una red de apoyo para que realmente tenga la posibilidad de ir a la otra dependencia a hacer su trámite. Ahí estaríamos haciendo un acompañamiento institucional en el cual pues buscaríamos las herramientas y la red de apoyo entre las instituciones para atender una situación de esta naturaleza. Por supuesto, no podríamos, institucionalmente no existiría la posibilidad de acompañar a todo mundo que lo pidiera. Por supuesto que todo mundo quisiera ir a hacer su trámite con un visitador, visitadora de derechos humanos, ¿verdad? Claro está, pero el personal, pues no habría manera de tener tanta disponibilidad de trabajadores y trabajadoras, visitadores y visitadoras de la comisión para acompañar a cada persona que lo solicitara. Por eso son casos muy especiales, muy particulares, en los cuales, por ejemplo, también si hubiera una situación de una violación grave de derechos humanos, pues que alguna persona está denunciando o alguna situación de una violencia extrema, pues de un funcionario público, ¿no? Y pues tiene que ir a presentar la denuncia en esa misma dependencia. Bueno, existe un temor fundado para ir en soledad, entonces ahí podría darse este refuerzo constitucional por parte de la comisión para hacer lo correspondiente en este sentido y presentar las denuncias que competen a las autoridades que les corresponden. Si bien, como lo comentaba la presidenta, no nos daría abasto con los visitadores hacer todos estos tipos de acompañamientos, pero nosotros vamos a seguir platicando acerca de todas estas orientaciones jurídicas que brindamos este servicio en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero antes nos vamos a un corte y regresamos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
libertades en la productividad, la economía y el Estado de Derecho en Baja California Sur. Estamos conectados. Y ya estamos de regreso por el respeto de tus derechos, un programa estatal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en BCS. Y antes de irnos al corte platicábamos este tema de los acompañamientos, de las orientaciones jurídicas que también nos platicaba el visitador general, el licenciado Raúl Betancourt. Pero, Presidenta, ¿cómo está esta onda de la conciliación, no? Porque platicábamos antes de, ahora sí fuera de micrófonos y de cámaras, este tema tan controversial que las personas pueden pensar, bueno, la conciliación es, bueno, ya estoy de acuerdo y ya vámonos, ¿no? Pero, ¿qué realmente o cómo es el proceso de la conciliación que se vive aquí en la comisión? Claro, nuestra ley, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, plantea el tema de que hay que promover la conciliación en la resolución de las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos. Como bien indicas, puede generar alguna especie de malentendido cuando uno piensa que la conciliación es que ya ahí mueren y todo como si no hubiera pasado, ¿no? Y eso no es la conciliación. La conciliación es un ejercicio de reflexión profunda entre la autoridad señalada como responsable y la persona que está denunciando las probables afectaciones a sus derechos humanos, en el cual a voluntad de ambas partes, porque si una sola de las partes no quiere conciliar, no se puede, no puede existir un proceso de conciliación. Tiene que querer tanto la autoridad responsable como la persona que está denunciando, tienen que querer tener un proceso de conciliación. En el momento que una de las partes no quiera, aunque haya dicho primero que sí, después ya dijo que no, el proceso de conciliación se detiene porque precisamente es completamente voluntario y deviene de esta reflexión profunda cuando hay autoridades que dicen, yo quiero entender qué fue lo que hice mal y cómo lo puedo corregir, y entonces genuinamente se abre este diálogo con la persona que está denunciando la situación, pues para entender qué es lo que está denunciando, y la misma autoridad se permite la reflexión y dice, ok, no había entendido esto, había pensado esto, bueno, es que yo lo estoy viendo desde este punto, ¿no? Y entonces se permite el intercambio de opiniones y de ideas, de sentimientos, de valoraciones, de percepciones, y por supuesto acompañados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las y los visitadores que brindan este marco jurídico y conceptual sobre cuáles son los límites de la autoridad para que no incurra en un abuso, cuáles son las expectativas también a veces de la ciudadanía, de lo que consideran que la autoridad tendría que hacer, y a veces pues también hay que decirlo, ¿no? Hay veces en que la ciudadanía tiene alguna expectativa que no corresponde a una situación legalmente posible. Entonces, este ejercicio tan importante de la conciliación, lejos de decir como que, bueno, pues ya no pasó nada y cada quien vaya a su casa, es todo lo contrario. Vamos a entrarle de lleno directamente a la situación y vamos a construir la solución en conjunto. Tanto la autoridad responsable como la persona que está denunciando identificarán cuál es el mejor procedimiento para resolver la situación, reparar el daño que en dado caso se haya ocasionado si hubo algún daño, y cómo es que pues pueden avanzar en construcción tanto para la mejora de la institución para que no vuelva a pasar una situación de esa naturaleza, como para atender el caso en específico. Una conciliación exitosa construye de manera conjunta pues sí, a satisfacción, ahí sí, tanto de la persona que denuncia como de la autoridad responsable, construyen estos acuerdos conciliatorios, y pues entonces con eso se da conclusión al expediente, a la investigación, y la comisión de todas maneras tiene que hacer su trabajo. No porque haya una conclusión y un acuerdo conciliatorio significa que ya no hubo violación de derechos humanos. Si en la investigación se determina que hubo, aunque haya conciliación, va a dejar constancia a la comisión de que sí hubo una violación de derechos humanos y cuáles son los puntos que en dado caso estaría recomendando pues que se emitan para mejora de la institución.
En este sentido, el procedimiento conciliatorio ya venía en la ley, pero no se ejercía antes. Se empezó a practicar justamente en cumplimiento de este mandato que nos ordena nuestra legislación, pues a partir de justamente del año pasado en esta nueva administración. Y hemos tenido casos exitosos en este sentido. ¿Cómo podemos asegurar la protección de los derechos humanos en un proceso de conciliación? Pues justamente de entrada a través del deseo de la persona denunciada que considera que los puntos que se acuerdan en la conciliación justamente cumplen con las peticiones y las garantías que requiere, con la autoridad responsable que en este ejercicio de reflexión identifica las áreas de oportunidad y se compromete a resolverlas, y por supuesto la valoración y el análisis que realizan las y los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar que en dado caso de que hubo una violación de derechos humanos quede debidamente documentada y atendida para que se repare y no se vuelva a ocasionar. Como visitador, ¿por qué consideras que es tan importante este proceso de la conciliación en todo este tema de las quejas? Ok, perfecto. Atendiendo las quejas que nos llegan, nosotros por ley procuramos la conciliación, en donde como la conciliación tiene como eje rector la voluntad de las partes. Es decir, si la parte promovente, la parte que viene a denunciar los hechos, nos dice que es su voluntad hacer la conciliación, y también la autoridad que se está señalando nos dice que también quiere hacer una conciliación, se procura, se cita en alguna parte media donde sea accesible, claro, a las partes, y pues bueno, el visitador o visitadora, en su caso, va a hacer una serie de acuerdos que atiendan a los hechos motivo de la queja. Para nada vamos a invadir otras materias, para nada vamos a ser tendientes de otros hechos futuros. Entonces realmente es en los hechos denunciados vamos a conciliar. Realmente quiero que no se malinterprete como una mediación. La mediación es cuando las personas se arreglan entre ellas. Entonces estamos hablando de una conciliación nosotros. Cuando, si bien hay dos partes, es la parte que viene a denunciar los hechos, la autoridad que te contaba, también está la participación del visitador o visitadora, en donde en la reunión va a mediar, y va a plantear unos acuerdos de conciliación en donde se transforman en compromisos de ambas partes. En donde, pues bueno, ahí mediante un seguimiento vamos a ver el cumplimiento. ¿Por qué es importante? Porque estamos ante un procedimiento tradicional de queja en donde se realizan solicitudes de informe justificado, solicitudes de colaboración tendientes a esclarecer los hechos, en donde pues bueno, se somete a estudio, a vista de que me llega la información, se lo comparto a la parte promovente, a la parte que pone la denuncia para que me diga a lo que su derecho corresponda, qué le parece, poder contradecir a la autoridad que es su derecho, el derecho de audiencia. Entonces todo eso con la conciliación lo hacemos más fácil, digerible y mucho más rápido, en donde ya teniendo la voluntad de las partes, hay una reunión, sometemos a plática, obviamente conocemos o damos a entender los hechos, motivo de la queja, y pues existen esa aveniencia que dice la ley y ese acuerdo. Entonces pues ya nos brincamos pues la solicitud de informe justificado, nos brincamos la solicitud de colaboración y ya tenemos pues ese arreglo que claro, la comisión le seguirá dando seguimiento con base a observaciones. Comentaban mucho este tema de las observaciones, del seguimiento que se da después de llegar a una conciliación. Pero ¿qué pasa cuando no se respetan los acuerdos después de ahora sí que en el tema del proceso de conciliación? ¿Qué pasa cuando no se respetan esos acuerdos? Bueno, cuando ya son acuerdos, lo mismo que las recomendaciones, una vez que son aceptadas, ya son vinculantes. Entonces, cuando las autoridades no respetan los acuerdos, pues por supuesto ya estaríamos hablando pues de situaciones y consecuencias legales, dentro de las cuales el procedimiento que mandata la legislación es dar vista al Congreso para que se inicie todo un procedimiento. El Congreso tendría la obligación de hacer el llamado a la autoridad responsable para que en audiencia pues explique y justifique su incumplimiento y en dado caso
pues también está el tema de las vistas a los órganos internos de control o a las autoridades competentes para pues ya como tal llevar a cabo las sanciones correspondientes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no encuentra dentro de sus atribuciones la de sancionar. Eso es un punto muy importante. La comisión como tal no sanciona. La comisión solamente da las vistas a las autoridades correspondientes para que las autoridades que ellas sí tienen estas facultades de sanción, los órganos internos de control, la Contraloría del Estado, el Tribunal Administrativo, los ministerios públicos, todas estas otras dependencias que sí tienen estas facultades sancionadoras, pues entonces ya puedan proceder conforme a derecho en estos, pues cada una de estas etapas. Por eso es tan importante el trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es la oportunidad idónea para la autoridad responsable y para la persona que ha visto sus derechos humanos vulnerados, el encontrar una solución satisfactoria y que justamente abona al cumplimiento voluntario de estos puntos, y lamentablemente en el caso de que pues la autoridad responsable decidiera incumplirlos, pues ya con las consecuencias legales correspondientes. ¿Cómo es el proceso que se vive cuando llega una queja, ahora sí que en el ámbito educativo, en el tema de la conciliación, ¿no? Esto es un tema muy importante, ya que estábamos platicando también al principio del programa la importancia de que las niñas y niños y jóvenes conozcan el tema de los derechos, conozcan el tema de qué es lo que hacemos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que al momento en que ellos puedan ser vulnerados en sus derechos, pues puedan acceder con nosotros y con las personas adecuadas para poder realizar estas denuncias. Pero eso lo platicamos después del corte y regresamos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
estamos de vuelta por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en BCS y transmitido gracias a la señal de Canal 8 por la 99.1 de FM y la 1050 de AM y también a través de nuestras redes sociales. Visitador, platicábamos también el tema antes de irnos del corte de todo este proceso de la conciliación. Nos platicaba la presidenta este importante logro que nosotros tenemos de conciliaciones que hemos llevado a cabo. ¿Cuál es tu experiencia en este ámbito? Claro, mira, las experiencias que hemos tenido como parte de la Comisión de Derechos Humanos, en donde propiamente derivados de expedientes de queja, en donde han plasmado tanto la parte denunciante, la parte que promueve la queja, como la autoridad, la voluntad de conciliar. Entonces, teniendo esas dos plasmadas dentro del expediente, pues bueno, hemos propuesto nosotros como visitadores y visitadoras esa reunión de conciliación, en donde pues hemos tenido acercamientos con escuelas, en donde pues bueno, hemos elaborado esa reunión que te platico y hemos elaborado también esos compromisos, esa aveniencia entre las partes que se convierten en observaciones. Entonces, tomando en cuenta pues esto, me gustaría comentarte que gracias a esa experiencia me he topado con personas que desconocen muchas veces o que se acercan con nosotros en donde pues vulneran a su derecho humano, por ejemplo, al tener o al contar o al sufrir con actos discriminatorios hacia su persona. Entonces, de igual manera, donde no te exime nada, realmente va desde el director, directora de la escuela hasta el profesor o profesora, que es la persona encargada del grupo, encargada de la seguridad, de la educación en el grupo, en horario de escolar. Y pues bueno, ahí hemos tenido el acercamiento justamente con ellos, en donde hemos pactado compromisos que van desde la capacitación en materia de derechos humanos, que es sumamente importante, y de igual manera, pues bueno, ahí mismo pues se educan en temas de aspectos básicos de derechos humanos, aspectos generales también, temas especializados como derechos de las niñas y adolescentes, que es un grupo de atención prioritaria, y derecho humano a la educación, ¿no? Hablando en el tema, derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que es un tema primordial y de él derivan muchos, y te digo, van desde ese tema hasta inclusive hemos tocado los temas de un buzón de quejas para poder pues tener algún acercamiento, y también no de que si una persona, un niño, niña y adolescente no conoce el camino para poder quejarse, para que los hechos que la atañen, que le están afectando, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Con quién se acerca, no? Oye, pues es que me va a acercar con mi profesora o profesor y no hace nada, ¿no? Entonces, justamente el informe que debería de rendir el profesor o hacia su director o hacia la persona encargada de gestionar todo eso, pues justamente esos compromisos con las escuelas hemos tenido. En donde, pues bueno, gracias a la aveniencia también y la voluntad de las partes, pues bueno, es indispensable también que la parte promovente, la parte denunciante se comprometa, ¿no? Por ejemplo, a llevar al hijo a la escuela, porque muchas veces nos enfrentamos a que el niña y adolescente, por los mismos hechos y naturalmente, no es su voluntad seguir la escuela, ¿no? Entonces afecta a tal grado de que, oye mamá, oye papá, llego a la escuela y no quiero ir porque me están discriminando. No quiero ir porque recibo comentarios feos, hirientes, desde mi forma de vestir, hasta cómo hablo, hasta por de dónde soy, por mi color de piel, etcétera, inclusive por mi corte de cabello, donde pues bueno, realmente pues limita, ¿no?, el ejercicio del derecho a la educación, el libre desarrollo, inclusive hasta la salud, porque hay afectaciones, ¿no? Sí, hay afectaciones tanto psicológicas como lo platicábamos en programas anteriores, en el tema de que cuando sufren este tipo de discriminaciones, porque normalmente dices, bueno, puede venir de algún compañero, de alguna compañerita y demás, pero cuando ya también viene de una autoridad, como lo es un maestro, como lo es un director, es cuando ya también ellos tienden a realmente ya bajar su autoestima y demás, y también los padres de familia no saben cómo, algunos no saben cómo poder ahora sí que accionar ante este tipo de situaciones, ¿no? Es ahí cuando la Comisión Estatal también tiene este tipo de acercamientos, este tipo de acompañamientos jurídicos y demás, para también, tanto con los padres de familia, pero también que las niñas y niños y adolescentes pues conozcan todo este tema. ¿Qué tipo de quejas son las que mayormente recibimos en el ámbito educativo?
Pues principalmente las comentadas ya por el visitador, el tema de temas relacionados que vienen de paradigmas tradicionales, que justamente es entendible por qué estamos recibiendo estas quejas, porque estamos justo en este proceso de transición, estamos avanzando hacia sociedades más respetuosas para las niñas, niños y adolescentes respecto de su identidad, cómo quieren traer el cabello, con qué ropa se sienten cómodos o cómodas para acudir a las instituciones educativas, y estos criterios y parámetros especiales que ya ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues por ejemplo, ¿no?, los casos que hemos recibido también dentro de la comisión, pues que cierto plantel educativo determina que una niña que traiga pantalón se le tiene que negar el acceso a la escuela. Hasta que la niña acepte ponerse falda, no puede ir a la escuela. Estos criterios ya han sido analizados por la Suprema Corte, ya ha determinado que si una niña trae pantalón o una niña trae falda, verdaderamente no hay una justificación que ligue el traer falda o pantalón con la capacidad y la calidad de la educación y su derecho al acceso. No se ligan, no está justificado que el hecho de traer falda o traer pantalón garantice o niegue el derecho al acceso a la educación de una niña o niño o adolescente. Toda vez que ya están estos criterios de la Corte que dice traer falda o traer pantalón no repercute en el derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, pues un plantel educativo que insiste en este tipo de prácticas evidentemente está violando derechos humanos de esa niña, niño o adolescente. Hemos tenido casos dentro de la comisión, recuerdo mucho uno que fue justamente una conciliación exitosa desde el punto de vista de que las partes quedaron conformes con los acuerdos y los puntos conciliatorios a los que llegaron, se sintieron satisfechas y atendidos, porque por ejemplo uno de los puntos fue que el director, el personal que había realizado estas acciones de discriminación en contra de esta persona menor de edad, le ofreciera una disculpa por haberle impedido el acceso y por haber realizado estas exigencias y negado su derecho a la educación. Y no obstante, la persona menor de edad decidió que ya no quería continuar en esa escuela, precisamente por pues estos recuerdos y emociones tan negativas, y entonces terminó por cambiarse de escuela. Sin embargo, fue el proceso de conciliación exitoso porque esta persona menor de edad, al recibir este reconocimiento de que lo que le había pasado fue una injusticia, que no se merecía haber sido tratada de esta manera por este personal docente, y el mismo personal docente reconociendo también la situación, ofreciendo las disculpas correspondientes y sobre todo a nivel institucional acordando las acciones necesarias para que la institución esté preparada para otros futuros casos que no se repitan. La conciliación no necesariamente, a lo que voy, tiene que ser que esa persona menor de edad se mantenga en ese plantel si no es algo que ya desee por la situación de la gravedad del daño que se le ocasionó. Y de todas maneras, esa conciliación fue exitosa porque satisfizo las necesidades de esa persona menor de edad que tenía en ese momento. Mantener su identidad, traer la vestimenta con la que se sentía cómoda y aún así tener el acceso a la educación en condiciones, en espacios que no son violentos para ella. Muchos temas en común, es el tema del uniforme, es el tema también del cabello, pero cómo regulamos o cómo podemos tener ese criterio en el sentido de que las escuelas, pues muchas escuelas van a decir, ¿sabes qué? Existe un reglamento en el cual los niños, las niñas y los adolescentes tienen que respetar. ¿Hasta dónde llega esa parte de decir, este sí es el reglamento escolar? ¿Y dónde está el límite de decir, ya no es parte del reglamento, ya estás atentando contra los derechos de las niñas y los niños y adolescentes? Sí hay criterios evidentemente ya establecidos, como por ejemplo comentábamos uno de estos, ¿no? Cada centro escolar, por supuesto, tiene que tener su regulación, pero también es importante que esa regulación se construya con las padres y madres de familia en estos procesos internos, y que se puedan y que esas regulaciones sean respetuosas de los derechos humanos. Aunque el reglamento diga que si trae el cabello corto no puede entrar y entonces le niega el derecho humano al acceso a la educación a ese niño, niña o adolescente porque trae el cabello corto o porque trae el cabello largo,
pues aunque esté en el reglamento es violatorio de derechos humanos y evidentemente en dado caso en la que se presentara la queja, pues por supuesto procedería a la recomendación, porque la autoridad responsable, aunque lo tenga en el reglamento, pues evidentemente violó estos derechos humanos. ¿Existe alguna o ha existido alguna negativa en algunas quejas que hayas recibido en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de acuerdo al tema educativo, de que ya no existe una conciliación, ya existió, ahora sí que existe una negativa en el tema de la conciliación? ¿Hasta dónde nos ha llevado? Claro, mira, me permito platicarte que dentro del procedimiento de queja, muchas veces la autoridad es muy renuente y nos hemos enfrentado a que es su voluntad no conciliar. Entonces justamente sí nos vemos pues atados de manos, en donde pues bueno, como eje principal no pretendemos y la Comisión de Derechos Humanos no obliga a conciliar, respetamos la voluntad de las partes de igual manera como autoridad y como parte denunciante, parte que pone la queja. Entonces, sí nos hemos topado, pero seguimos con el procedimiento tradicional de queja, el que te platicaba, el de mandar la solicitud de informe justificado, mandar la solicitud de colaboración, te doy vista para que conozcas lo que dijo la autoridad y que tú mismo me digas y contradigas a la autoridad. Es tu oportunidad y yo tener la película completa, porque nosotros le tomamos la importancia tanto lo que dice la autoridad como lo que dice la parte promovente. Como lo que diga la autoridad no es ley para nosotros. Entonces justamente pues se sigue el procedimiento tradicional, ya descartando ese enfoque de conciliación. Ok, muy interesante este tema de la conciliación en las escuelas, sobre todo en estos casos de violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Nosotros vamos a seguir platicando de este tema tan importante, ya nos quedan unos minutos antes de finalizar el programa, pero antes nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Y estamos de regreso por el respeto de tus derechos, y este programa estuvimos platicando acerca de la importancia de conocer también el tema de los procesos que realizamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en relación de las quejas, los acompañamientos, todo este tema de acompañamiento jurídico, y platicábamos antes de irnos al corte el tema de las violaciones que se realizan en las escuelas. Fíjate, Raúl, un ejemplo muy importante es para los padres de familia. Yo conocí un caso hace muchos años de una niña, era una niña de 2 años, que encerraban en el baño de la guardería para que pudiera hacer del baño. Entonces, si la niña no hacía del baño, ahí la dejaban encerrada. Y nadie hacía absolutamente nada. La niña apenas estaba en este proceso de aprender a hablar, de aprender a expresarse, le afectó muchísimo. Cuando su mamá se dio cuenta de que estaban como estas alertas, ¿no? De decir, bueno, le está pasando algo porque siempre viene llorando, siempre viene así. Cuando la niña ya empezó como a querer expresarse algunas cosas, pues dio a que la estaban encerrando en el baño. Entonces, como padre de familia, ¿cómo uno puede hacer o qué es lo que debe de hacer, ¿no? Ante este tipo de situaciones, pero sobre todo, que justamente lo platicábamos, que este es un programa para también que la ciudadanía conozca, cuando conozca este tipo de situaciones, pues sepa a dónde acudir, ¿no? Como padre de familia, ¿cuál es, digamos, que el procedimiento que debió realizar esta persona? Claro, muchas gracias, Diana. Primero que nada, lamento mucho la situación, donde pues es muy triste, ¿no? Donde pues bueno, son hechos que hasta dan coraje, tristeza, y decirte de manera muy muy rápida y resumida que pues bueno, se pueden acercar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde van a ser atendidos por una persona visitador o visitadora, en donde vamos a poder orientar primero jurídicamente sobre algún procedimiento que traigan o quieran tener alguno. De igual manera, si bien es una autoridad de carácter estatal o municipal, podemos aperturar la queja sobre esos hechos. En caso en que quiera ella, la madre de familia, el padre de familia, generar o aventarse el procedimiento de denuncia sobre algún hecho penal, algún daño que haya tenido pues el niño, niña y adolescente, pues bueno, le podemos brindar el acompañamiento o canalizar con la autoridad, ¿no? En caso en que requiera alguna canalización, acompañamiento, sin ningún problema. Nosotros estamos en este momento en la Escuela de Música, ubicada en la calle Morelos y calle Licenciado Verdad. Tenemos un número de atención de 8 a 3 de la tarde y para casos urgentes, que es el 612-127-6428, en donde también está habilitado para WhatsApp. Okay. Donde se acercan con nosotros, podemos brindar esa orientación que te platico, y pues bueno, podemos compartir los formatos de queja, podemos compartir de igual manera por escrito, por llamada, sin ningún inconveniente. Pueden marcar, se pueden acercar con nosotros y con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo. Muchísimas gracias, Raúl. Maestra, ¿cuál es el objetivo que tiene la Comisión Estatal de realizar más este tipo de procesos de la conciliación en el tema de las quejas? Justamente que no quede como anécdota, como lo que acabas de compartir, ¿no? En estos eventos, usualmente la gente dice, ay, sí, yo me acuerdo que hace no sé cuántos años pasó tal cosa y esto, y qué terrible. Por supuesto queda una situación de estas historias tan lamentables, y siempre les digo, ¿y qué pasó? ¿Denunciaste? No, no denuncié. Y entonces, no, pues ahí quedó, y la niña afectada y todas las consecuencias, y la persona que generó estos grotescos abusos de autoridad, el adulto o la adulta que lo hizo, no tiene ninguna consecuencia de nada, ni siquiera pues el reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal. Esa misma persona muy probablemente se lo está haciendo a otros niños y niñas porque considera que esa es la forma tradicionalmente, como decíamos antes, ¿no? Como decían muchos adultos, que con la letra con sangre entra, y todos estos ejercicios violentos, justamente el punto de la comisión es identificarlos para que no vuelvan a suceder, y por supuesto que se repare el daño a las víctimas, especialmente a las niñas y niños y adolescentes. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias también al licenciado Raúl Betancur, el visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por compartirnos este tema tan importante. Sí,
Claro que sí. Y pues por supuesto recuerden acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a todos nuestros medios de comunicación desde nuestra página de internet www.derechoshumanosbcs.org.mx. Y también no olviden sintonizarnos también todos los martes a través de la señal de Canal 8 y la 99.1 de FM y 1050 de AM, y también en nuestras redes sociales. Recuerden que también en redes sociales podemos recibir alguna queja y nosotros los podemos canalizar con los visitadores y con el tema jurídico. Me despido de ustedes, yo soy Diana Santana, nos vemos el próximo martes. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana.